Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Profelogía. Y el día de hoy estaremos resolviendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las instituciones económicas y políticas que se desarrollaron en América Latina durante el periodo colonial? Inicialmente, el objetivo de los colonizadores españoles fue la explotación económica de los territorios conquistados y la cristianización de los indios. La violencia del proceso de conquista dio lugar a un vivo debate en España. El fray Bartolomé de las Casas, monje dominico, se convirtió en la voz crítica contra los desmanes producidos en la colonización y la conquista. El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio Español fue la encomienda. La encomienda fue establecida como un derecho otorgado por el rey desde 1523, en favor de los españoles colonizadores. Sin embargo, en realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse en muchos casos el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de nuevas leyes en 1542. Estas leyes recordaron solamente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras desde un principio, por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos y la población esclava traída de África. El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial, con la población europea en la cúspide social. Bueno, y ya para entrar en detalle, podemos decir que la corona española fundó instituciones económicas y políticas en España y en América, con el fin de administrar y ejercer control sobre los territorios conquistados. En este sentido, en España se creó la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, mientras que en América se crearon los virreinatos, las capitanías generales, la Real Audiencia y las gobernaciones. El Consejo de Indias fue creado en 1524 y fue el órgano más importante de la administración indiana, ya que este asesoraba al rey sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial que se ejercía en América. Este fue un organismo regulador de todas las actividades administrativas, políticas y jurídicas creado por el rey Carlos I de España. Por otra parte, en España también existió la Casa de Contratación. Fue creada en 1503 por decreto real de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, y su función principal consistía en dirigir el comercio y el control del tráfico de personas, barcos y mercancías entre España y América. Ahora vamos a dar paso a las instituciones de control en América. Vamos a empezar con las gobernaciones. Fueron las primeras instituciones creadas por el gobierno español en América. Sirvieron para administrar y defender regiones periféricas en pleno periodo de conquista. Entre los siglos XVI y XVII fueron creadas 35 gobernaciones en diferentes momentos. Sus funciones eran defender, mantener la paz y la justicia entre los españoles y los indígenas, y administrar los territorios en representación del rey. Como dato curioso, podemos agregar que cuando se creaba un virreinato, los gobernadores quedaban sometidos a las órdenes del virrey. En cuanto a los virreinatos, estos fueron la división territorial creada después de la dominación de los territorios americanos por Carlos I en 1542, la cual estaba a cabeza del virrey, quien era el representante más directo del rey. El virrey era nombrado por la corona por un periodo de 3 a 5 años. Además, existían otras autoridades que se encargaban del comercio, la justicia, asuntos militares, entre otros. El virrey tenía los títulos de gobernador y capitán general de su distrito, y además era el presidente de la Real Audiencia. Por otro lado, la Capitanía General cumplía funciones de control militar en regiones apartadas. Las principales fueron las de Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Eran presidentes de audiencias provinciales encargadas de la superintendencia política de una parte de un reino. En el siglo XVIII, algunas de estas audiencias provinciales lograron cierta independencia de los virreyes. En el caso de las audiencias, estos fueron los órganos más importantes para administrar justicia. Estaban constituidos por oidores y jueces, quienes además asesoraban al virrey en sus funciones.
Detrás de cada una de estas entidades se encontraba un ejército de funcionarios, entre los cuales podíamos encontrar escribanos, alfereces, alcaldes y visitadores. La Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá fue creada en 1550, fue evolucionando paulatinamente hasta convertirse en una especie de Corte Suprema de Justicia. Píldora del saber. Después de todo esto, ¿se han preguntado cuáles fueron los efectos del mestizaje en América? La invasión española interrumpió la evolución de las sociedades autóctonas de América. Los pueblos indígenas fueron destituidos de su riqueza, su cultura y su religión politeísta. Fue reemplazada por el catolicismo. De esta forma surgieron varias etnias por la cruza entre africanos, indígenas y europeos. Estos vínculos estuvieron atravesados por la violencia, el dolor y el resentimiento, y no fueron bien aceptados desde sus inicios, tanto por los pueblos autóctonos originarios como por las sociedades europeas. Con el paso de los siglos, ese rechazo se fue transformando en una discriminación racial sin lógica alguna, en diversas sociedades de todo el mundo, tan solo porque era algo que ocurría anteriormente, la discriminación según el color de piel. En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas promueve y exige en su declaración oficial el fin del pensamiento y el accionar racista en todas sus formas. El autor principal de esa reforma de 1950 fue el autor Ashley Montagu, un antropólogo y humanista británico de descendencia judía. Bueno chicos, una vez más hemos terminado nuestra clase en Profelogía. Recuerden que si tienen dudas o sugerencias, las pueden hacer al final del video en nuestros comentarios. También los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como @Profelogía en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.